Historieta completa, le meto metralleta. Ella colombiana, le toco todas las tetas. Nalgazo derecho, ella suculenta. Bellaca y bella, ella una doncella. Puti, puti, ya que eres jangueo. Vente pa' acá que el papi le da perreo. Por la cama abajo, todo el chorreo. Quiere pariseo. Bienvenidos al Vertedero, vuestro podcast, el mejor podcast de España y el mejor podcast de Argentina. Muy bien. Ander Rodríguez y Iker Ramos, bienvenidos a un capítulo muy especial, un capítulo del Vertedero en el que tenemos una invitada más que especial que el propio capítulo. Que es Lucía, bienvenida al mejor podcast de España. Muchas gracias. Y de Argentina. También. Bueno, lo primero, daros las gracias por invitarme. La verdad es que no me veía yo en una de estas, pero me hace mucha ilusión estar aquí. Y bueno, sí, soy Lucía, soy psicóloga, soy psicoterapeuta. Me licencié en la Universidad de Deusto y después estuve 2 años en Madrid haciendo un máster de Psicología Clínica y de la Salud. Empecé trabajando en un centro de trastornos alimentarios, en un hospital de día, y después estuve unos años en un centro de ludopatía. Y bueno, o sea, con un poquito de todo. Bueno, adicciones, son un poco, entran dentro de las adicciones, las dos. Y ahora, en la actualidad, bueno, me he animado y tengo mi propio despacho en Bilbao, donde atiendo adultos. Hago terapia individual con adultos. ¿Cómo se llama? Dale un poquito de... Lucía Paniagua Psicoterapia, no tiene mucho. No tiene nada de misterio. Mucho. En el edificio Albia, en Abando. De todas formas pondremos el link de tu página aquí abajo. Ah, fenomenal. Bueno, Claro, hombre. O sea, aquí Publis hace todo. ¿Qué tienes? ¿Tienes conexión? O sea, habéis tenido que esperar a que empiece. No, yo te he visto ahora justo. Yo te he visto ahora. O sea, igual ha sido ahora que te has estado tocando. No La sé. conexión, ahí. Ya está. Y bueno, Con después de, el coche. después de este paréntesis, como trajimos una sexóloga, también prometimos que vamos a traer una psicóloga, porque me parece muy Sí, la verdad interesante que el sí. tema. Entonces, vamos a empezar. Fuego a O sea, discreción. ¿puedes explicar un poquito cómo va a ir para que la gente se entere? El Sobre planning, todo- el planning. El planning va a ser sobre todo preguntas introductorias al principio, psicología y tal, que las tienes tú ahí, que no me acuerdo y las vas a tener que mirar. Y luego ya entraremos en bloques más gordos. Y si te queda tiempo al final, pues haremos alguna pregunta que nos pueda surgir. Que nos han en el hecho momento. los fans. Sí. La primera, más que introductoria como de la psicología, es ¿por qué ir al psicólogo? ¿Qué tiene de bueno ir al psicólogo? Bueno, a ver, creo que al igual que cuando uno tiene una dolencia física, ¿no? Una enfermedad, pues acude a un especialista, ¿no? Un médico. En este caso, ir al psicólogo sería un poco lo mismo, pero tratando de abordar el dolor emocional o psicológico o psíquico. Ujú. Creo que es especialmente interesante cuando uno tiene un malestar duradero y persistente en relación, ¿no? La relación que pueda tener consigo mismo o con otras personas, o cuando presenta ciertos síntomas, ¿no? De carácter psicológico, como pueden ser, no sé, el insomnio, sentimientos de culpa, irritabilidad, ataques de pánico, adicciones. Bueno, pues un poquito, pues hay muchas cosas, ¿no? Entre otros. No deja de ser, al final, un espacio en el que uno se va a cuidar a uno mismo, ¿no? Va a cuidar su salud mental y se va a hacer responsable de ella. Es un espacio en el que al final uno puede hablar libremente, ¿no? Que está con un otro que no le va a juzgar, ni tampoco se va a doler, ni se va a enfadar, ¿no? Por lo que uno tenga que decir. Es decir, que al final el profesional tiene un especial cuidado en no mezclar sus cosas con las que tú necesitas hablar. Y... O sea, hoy en día, ya como que digamos que, por gracias a Dios, la sociedad ha aceptado una forma el ir al psicólogo en el que tú ya imagino que te encontrarás con pacientes que llegan y no necesariamente tienen un problema muy grave, simplemente van al psicólogo para mantener como su salud mental bien continuamente. O sea, ya no te encuentras con estos casos de pues que tienes algo diagnosticado o que tienes algo que estás sufriendo que sí que te afecta en el día a día, sino gente que te llega que simplemente quiere ir al psicólogo para eso, para mantenerse estable a nivel mental. Tal cual, de hecho yo creo que todo el mundo tenemos cosas, todo el mundo tenemos partes más o menos sanas y partes más o menos enfermas. Y para mí la diferencia está un poco en poder tenerlas vistas, en poder tenerlas, ¿no? En poder conocer las propias vulnerabilidades, no tanto no tenerlas, ¿no? De hecho hay una frase que me gusta mucho
que se la suelo decir a veces a mis pacientes, que es del libro El arte de la guerra. Me lo he leído. ¿Te lo has leído? Pues ¿En serio? A ver si... dame una pista, me da una pista a ver si se A ver, sabe la pues frase. tampoco- No sé, tú te pasas ahora diciendo todo el Vale, rato pero que frases, diga o sea, la frase. vale, Y luego, qué poeta. que diga la frase y luego digo sí. es algo así como los ejércitos más fuertes no son los que no tienen debilidades, sino los que las conocen. Página 47. Párrafo 3. Una frase así. Y a raíz de esto un poco, ¿cómo es esa primera cita? O sea, ¿qué es lo que intentas buscar en alguien que quizás no va con una dolencia concreta o, yo qué sé, ha tenido una ruptura, un duelo de algún familiar, alguien que va como, pues eso, a mantenerse estable, a ver qué tal le funciona el psicólogo en su vida normal, si que no tenga ningún problema? ¿Cómo es esa primera cita? Consulta. Bueno, a ver, yo creo que no todos los psicólogos, ¿no? Hay diferentes tipos de psicólogos y lo pueden hacer con una metodología determinada. Yo en mi caso suelo hacer 3 primeras entrevistas en las que, bueno, pues un poquito dejo que la persona me cuente, también tenga como una primera toma de contacto conmigo, con cómo funciona el espacio. Y yo también pues miro un poco, ¿no? Me hago a la idea de cómo funciona esa persona psíquicamente, de en qué puede consistir el proceso psicoterapéutico, y en una 4ª sesión le hago una devolución, ¿no? Recojo un poco toda esa información, dándole un poquito un sentido y sentando un poco las bases de lo que iría a ser el proceso psicoterapéutico. Y entonces ahí el paciente un poco me puede decir si le cuadra, si le encaja, ¿no? Un poco la visión que yo le doy, ¿no? De lo que le está pasando y el abordaje que iríamos un poco a hacer. ¿Alguna vez te ha llegado alguien que, así de primeras, como que parecía que más o menos todo encajaba, que simplemente venía, pues y de repente te has dado cuenta, o él se ha dado cuenta de que está hecho un desastre, que está muy... Que tiene mucho más problemas de lo Sí, que tiene mucho más problemas de lo que pensaba. Que se los has ido sacando o que tú te has dado cuenta de ello. De hecho, creo que es algo como que suele pasar, ¿no? O sea, que es... A ver, no tiene por qué salir nada terrorífico, ¿no? Pero sí que me parece que cuando uno conecta o es más consciente, ¿no? de su mundo interno, de las cositas que tiene dentro, pues al final no se da cuenta de que es mucho más complejo, ¿no? Y que igual pues tiene dolencias que arrastra, ¿no? De hace... ¿no? Como históricas, ¿no? De hace un montón de años. Entonces suele ser habitual, ¿no? Que uno llega ahí y de repente empezamos a tirar como del hilo y todo es como mucho más complejo de lo que puede parecer en un principio. Yo quiero Bueno, sí, una cosa, porque has dicho que todos tenemos nuestras cosas, nuestros problemas, pero todos necesitamos ir al psicólogo. Bueno, creo que cada uno es libre de decidir lo que le viene bien, lo que considera que... Por poder, pues ¿por qué no? ¿No? Al final no deja de ser un espacio para trabajar en ti, para hablar de lo que necesitas, de lo que te preocupa, de tus miedos, de tus deseos, bueno, de cosas que te puedan estar inquietando, ¿no? Entonces, bueno, siempre puede ser interesante, aunque sea como una manera de crecimiento personal, ¿no? Pero creo que no todo el mundo igual tiene la misma necesidad o las mismas dificultades. Ahora, yo creo que nos hemos saltado una que es antes que esta, que es que ¿por qué elegiste psicología? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te llama la atención? Porque ahora escuchándote hablar y tal, como que veo que de verdad, o sea, es como algo de lo que sientes pasión y tal. Entonces no sé de dónde te viene. Bueno, no me esperaba esa pregunta. Bueno, pues sería algo como más personal, ¿no? En realidad... No, sí, estás en tu derecho de contarlo, si no quieres... Sí, no hay problema. Que he querido desde pequeña, desde muy pequeña. En Argentina, ¿no? El psicoanálisis, yo hago psicoanálisis, ¿no? Hago terapia psicoanalítica. Es como es mucho más, como ellos dicen, ¿no? Pan, huevos y terapia, ¿no? Es como está muy asentado, sí. Eso es, ¿no? Entonces yo creo que en mi familia siempre he oído hablar de psicoanálisis, ¿no? Todos hemos pasado por un psicoanálisis, ¿no? Mis padres se separaron, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues me imagino que la experiencia fue buena, fue una buena vivencia, y siempre he tenido como mucha curiosidad y mucho interés y lo he tenido como bastante claro, la verdad. El psicoanálisis... O sea, ¿qué es el psicoanálisis? O sea, me refiero... O sea, nosotros, claro, el psicoanálisis, ¿qué se diferencia de lo que nosotros podemos imaginarnos por lo que es el ir al psicólogo? Vale. O sea, ¿qué trata el psicoanálisis? Que sea diferente a lo que nosotros podemos imaginar. Vale. Vale, si quieres igual... Bueno,
En España hay como diferentes corrientes teóricas o diferentes tipos de psicólogos, ¿no? Más comunes. Uno es la terapia cognitivo-conductual, ¿os suena? Como que sí, a sí, mí no me pero- suena un carajo. No se debería dar una explicación, pero sí. Bueno, la terapia humanista, la terapia sistémica, luego está la terapia psicoanalítica y luego hay muchos modelos integradores que cogen como diferentes aspectos, bueno, pues de más de uno de estos modelos, ¿no? Pues, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual sería como algo más práctico, ¿no? Más basado en ejercicios, ¿no? Se basan un poco en la premisa, esto muy a grandes rasgos, Sí, sí. de que como uno piensa, luego se comporta de una manera, entonces por lo tanto luego se siente de una manera y eso luego vuelve un poco a, ¿no? A pensar, es interpretar lo que te pasa dentro y lo que te pasa fuera de una determinada manera, ¿no? Entonces intentan trabajar como, ¿no? En cada uno de sus sistemas, ¿no? A través de una serie de técnicas para modificarlos, ¿no? Y que, digamos, ese círculo vicioso obtenga otros resultados más satisfactorios en la vida de la persona. La terapia humanista, por ejemplo, es más como un acompañamiento, no se interviene tanto, no es tan práctica, es un tema más como de diálogo y se busca un poco más que la persona se pueda aceptar a sí misma. Y sobre todo que descubra un poco sus fortalezas y se busca como la realización personal. La terapia sistémica interviene sobre los diferentes sistemas y subsistemas, pues por ejemplo, es la terapia familia, una terapia de pareja, o por ejemplo, ¿no? En una empresa se hace, ¿no? Como dinámicas de grupo, o en un colegio, ¿no? Dinámicas con una clase, porque lo que se trata de ver o se trata de intervenir sobre los procesos de comunicación, ¿no? Entre los diferentes miembros del sistema y cómo interactúan entre ellos. Y el psicoanálisis pues se basaría un poquito más como en el diálogo, no tiene tantas técnicas o ejercicios pues para hacer en casa y también en la relación que se produce entre el paciente y el terapeuta, con la intención un poco de analizar el malestar que trae el paciente en ese momento a la consulta con su historia de vida, ¿no? Como que pueda generar una historia interna, ¿no? De elaborar una historia interna de las cosas que le pasan tienen un sentido, ¿no? A uno le pasan unas cosas, no le pasan otras, ¿no? Y opera de una manera por las vivencias que ha tenido. Entonces se hace como una historia, ¿no? Como una conexión con la idea un poco que desde un punto de vista como más consciente, a ver, dicho de otra forma, ¿no? Al final todos tenemos como ciertos traumas, ¿no? Claro. Ciertos traumitas, y los traumas están condenados a repetirlos, ¿no? Estamos condenados a la repetición. Entonces cuando uno es consciente y entiende por qué le pasa lo que le pasa, puede, que no siempre se asegura, ¿no? Poder manejar o gestionar o decidir en esa situación de otra manera. O si no se puede, por lo menos puede acompañarse a uno mismo con menos juicio, ¿no? Sí, es Como de como una consciente manera... de que algo va a pasar y no te pilla como por sorpresa, ¿no? Sí, algo así, ¿no? O lo entiendes un poco, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué siempre me engancho en relaciones que me acaban poniendo los cuernos, ¿no? Pues eso no está diciendo algo de esa persona, ¿no? ¿Por qué está eligiendo inconscientemente? Que como ¿No? encontrar en el pasado qué es lo que hace que le lleve a eso, ¿no? Eso es, que estás repitiendo. Y estas metodologías, cada psicólogo es capaz de llevarlas a cabo en función del paciente o cada Se especializa. psicólogo se especializa en uno. Yo creo que lo más habitual es que cada uno tenga como un modelo, pero también es verdad que hay mucha integración, ¿no? Mucha gente trabaja pues cogiendo cositas, entonces igual sí que tiene más flexibilidad, ¿no? A la hora de, bueno, pues igual, no sé, con esta persona considera, ¿no? Que igual le viene mejor algo más cognitivo-conductual, ¿no? Con este igual algo que pueda profundizar un poquito más. Yo en mi caso no, yo en mi caso voy a mi rollo. ¿Esta especialización llega antes o después de irte a Madrid? O sea, la decisión de irte por el psicoanálisis, ¿cuándo la tomas? O sea, me refiero, en este camino que has tomado desde que empiezas a estudiar la carrera hasta que llegas a graduarte en un máster ahí en Madrid y tal, ¿cuándo se toma esa decisión de ir por aquí? Porque igual eso tiene relación que luego te tuvieses que ir a Madrid, o es algo que tomaste al final del camino, no sé. Pues la verdad es que, bueno, en la actualidad en las carreras lo que más se estudia es lo cognitivo-conductual. Sí que se tocan como pinceladas de otros modelos, pero es en lo que más se centra. Y de hecho el máster era prácticamente entero cognitivo-conductual. Ha sido algo más posterior. Vale, vale.
¿Y el máster para ir o sea, la decisión de ir a Madrid, ¿cuándo la tomas? O sea, ¿tú lo tenías claro desde el principio que querías hacer ese máster en específico o es algo que te va surgiendo a medida que acabas la carrera? No, me fue surgiendo, o sea, sabía que quería ese máster, pero tenía ese mismo máster, lo tenía en Bilbao, la verdad, muy similar. Pero me apetecía un poco el enfoque que tenían, igual ver profesores nuevos, ¿no? Traían como personas como de toda España, ¿no? Como que, bueno, me gustó como más el programa y decidí hacerlo en Madrid. Y en cuanto a el tipo de pacientes que sueles tratar tú, ¿con qué dolencias o con qué históricos se suelen presentar? El más común, ¿no? Lo más común. ¿Qué es lo más común como el paciente? Ansiedad. Así, hablando, por ejemplo, entre los grupos jóvenes y tal, como que predomina más la ansiedad. No sé si es algo que tú como que lo das, o sea, lo respaldas o hay más variedad de lo que pensamos. Bueno, es que para mí, a ver, decir que alguien tiene ansiedad para mí es como decir muy poco, ¿no? Por decir de alguna forma. Eso no deja de ser como un síntoma, ¿no? Que puede ser de un montón de factores, ¿no? De un montón de situaciones que en cada persona puede ser muy dispar, ¿no? Muy diferente. Entonces, bueno, sí, la gente suele venir con un malestar, ¿no? Te dice, pues no paro de discutir con mi pareja y estoy sufriendo un montón, o no me entiendo con mi madre en tal historia, o estoy teniendo ataques de pánico, o no duermo nada, o estoy comiendo un montón, o no paro de comer, ¿no? Todo lo contrario, o estoy preocupada, ¿no? Porque veo que estoy bebiendo mucho, consumiendo mucho alcohol, y luego a partir de ahí, ¿no? Esos serían un poco como los síntomas, ¿no? De que algo está pasando, ¿no? Y que llevan, ¿no? Malestar, y ahí tendríamos que tirar un poco del hilo, ¿no? Que está un poco pasándote, ¿no? Para que pues estén dando esas dificultades. A ver, a mí, bueno, tú No, me parece una locura que el simple hecho de que alguien coma ya significa, o sea, que alguien coma mucho, que beba mucho, significa que detrás hay algo escondido que no lo sabe y que necesita una terapia, ir a tu consulta para saber qué le está pasando en realidad, porque alguien puede decir, no, es una racha mala, pero en realidad puede tener detrás un problema serio. Sí, a ver, todos tenemos cosas, esto es inevitable. Y el comer emocional es algo más como muy frecuente, ¿no? O el dormir mal también es como muy frecuente, y no es cuestión de que por cualquier cosita, ¿no? O por cualquier cosa, ¿no? También es el malestar que te pueda generar a ti, ¿no? O todo lo que pueda abarcar esa conducta. Pues al final no duermo nada, duermo 2 horas al día, no puedo hacer determinados planes con estos amigos, porque lo que me apetece es estar constantemente bebiendo, entonces soy capaz a veces, ¿no? De no ir a ciertas cosas para poder estar bebiendo, ¿no? Depende también un poco de la disfuncionalidad, ¿no? Un poco en las diferentes áreas de la vida que te esté provocando y del dolor, ¿no? Porque cosas... Todos. Sí. Es que, por ejemplo, en esto que dices, yo me siento reflejado en el sentido de decir, muchas veces yo creo que yo mismo no soy consciente de que algo me pasa, de que yo que estoy mal por algún motivo, hasta tiempo después que digo, joder, en esa época o engordé o adelgacé o lo que sea, y hasta que pase un tiempo no soy consciente, y creo que eso es algo que es como por el puro desconocimiento de no pensar en ello conscientemente, ¿no? O acudir a un psicólogo y que te ayude a ponerle palabras un poco. Sí, bueno, también creo que hay muchas cosas que solo se pueden pensar a posteriori, ¿no? Que no podemos ser tampoco como continuamente, ¿no? Ahí obsesionados mirándonos, ¿no? O sea, que continuamente nos van a ir pasando cosas y a veces solo las podemos ver o las podemos pensar cuando ya nos han sucedido. A ver, yo quiero entrar ya un poco en cosas más específicas porque ya te he comentado que ha trabajado con gente de trastornos alimenticios, luego con gente relacionada con la ludopatía. O sea, digamos que en este proceso, siguiendo el camino, tú acabas el máster y lo primero, o durante el máster, lo primero que haces es meterte en un centro de gente con problemas de trastornos alimenticios, ¿no? Has comentado, creo. Bueno, ahí hice prácticas en uno, pero luego cuando vine a Bilbao entré a trabajar en uno. ¿Y qué nos puedes contar? O sea, ¿en qué se basa? O sea, ese centro... Sí. Es como... Bueno, cuéntanos un poco cómo se trabaja allí, porque imagino que... Bueno, cuéntanos un poco. Como que me quiero meter en la piscina, igual fallo, estrepitosamente. No, está bien. Bueno, pues este era un hospital de día que por la mañana acudían adultas y por la tarde acudían adolescentes, por el hecho de que la mayoría de ellas pues, por el día van a
a clase, ¿no? Al colegio. ¿Hablas en femenino? O sea, ¿solo era de mujeres? Pues bueno, mientras estuve yo solo hubo un chico. Sí hay trastornos alimentarios en chicos, sí que se dice que es más frecuente en mujeres, o ahora con todo el tema, ¿no? Un poco de la vigorexia quizás, o de la ortorexia, ¿no? Que es la alimentación, la obsesión por la alimentación saludable, igual, o por el culto a la imagen, ¿no? En el que estamos un poco todos inmersos, ¿no? Pues igual sí que hay más en chicos, pero sí que es verdad que es más habitual en mujeres. Y sobre todo, pues, sí. Se me surge eso. ¿Y eso por qué? ¿Por qué sucede más en mujeres? ¿Por qué crees que puede ser? Bueno, pues puede ser que, bueno, pues que históricamente la presión, ¿no? Sobre una imagen determinada, ¿no? El vivir una mujer un poco como ese objeto, ¿no? Que tiene que ser bonito, ¿no? Pues yo creo que lleva más carga histórica, ¿no? Un poco en ellas que en en nosotros. la mujer Sí. que en el hombre. Y bueno, Volviendo ¿cómo a era? cómo es ¿Cómo por la era? mañana. Y bueno, lo que hacíamos un poco es, bueno, hay como diferentes como terapias, ¿no? Primero se hacía una media mañana, es decir, comíamos con ellas, ¿no? Y luego se hacía también la hora de la comida. También había una cena con las adolescentes, ¿no? Eso un poco como algo más práctico, ¿no? Como más vivido, ¿no? Luego, aparte, pues contábamos con un psiquiatra que también las veía individualmente, con una nutricionista, y luego diferentes psicólogos, ¿no? Y se hacían pues diferentes grupos de terapia. O sea, sobre todo estaba muy centrado también en el grupo de terapia, ¿no? En grupos, pues un poco las chicas juntas, pues igual la nutricionista hacía un grupo, ¿no? O se hacía un grupo, pues no sé, pues de habilidades sociales, de manejo de las emociones, o algo más psicoanalítico, ¿no? Un poco de, pues de los conflictos que pueda tener cada una. Un poquito esta es la... Intuyo que es privado, ¿no? Lo que estás comentando. Sí, esto es privado. Y También hay recursos Sí. a nivel público. Y a mí me surge o sea, me genera la curiosidad de esas personas han sufrido algo que les ha llevado a ese problema, les ha venido esa problemática de por sí. Cuéntanos un poco el prototipo de historia con la que venían esas personas al centro. Bueno, yo creo que nadie nace un poco como genéticamente Sí, con claro. algo, ¿no? Todos podemos tener unas predisposiciones, pero que luego en función también de lo que nos va pasando y de las vivencias, pues nos puede poner más en riesgo, ¿no? a tener pues, una patología o una dificultad. Sí, o sea, hablando claro, igual había chicas que llegaban ahí por temas de bullying que habían sufrido escolares o por alguna ruptura en la que la otra persona pues se habría comportado mal en el sentido de hacerla de menos o tal, o situaciones de ese estilo, si te encontrabas con frecuencia o era algo más residual. Bueno, yo desde el psicoanálisis creo que se considera un poco así también. O sea, la mayoría de los casos es porque viene de algo así, de... Bueno, se intenta ver un poco pues cuál sería lo traumático de esa persona, ¿no? La historia traumática de esa persona. Y para mí, un poco lo que sucede en el colegio es socialización secundaria, es decir, que tiene mucho que ver también con lo que ha pasado previamente, ¿no? En su seno familiar, ¿no? Que eso también, bueno, pues a uno igual le hace ir más flojito al colegio, ¿no? Para enfrentarse a ciertas cosas, ¿no? Porque ir al colegio pues es duro, ¿no? Te tienes que enfrentar ahí con los iguales, ¿no? Y bueno, y pues el que es, no sé, más popular con el que es menos, el que más guapo con el que es menos, que si tú eres más alto, más bajo, que si la chica que te gusta, que si no, es un tema, es un temón. Sí. ¿no? Es la selva, eso es la jungla. Sí, es un poco jungla, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues si uno igual va más flojito, pues también no llega más flojito a enfrentar ciertas cosas. Y hablabas precisamente de que había recursos públicos, al menos en nuestro entorno, yo creo. Lo que siempre escuchamos que una de las barreras más comunes para entrar pues eso, a ser paciente de un psicólogo es la barrera económica. Lo primero de todo antes de esto, ¿qué pasos tienes que dar como paciente para empezar a hacer terapia con un psicólogo y cómo eliges qué psicólogo es el correcto para ti? Bueno, yo creo que es verdad, lo de la barrera económica.
Creo que a día de hoy es un servicio que hay que contratarlo de manera privada, porque creo que el sistema sanitario público, bueno, No pues tiene cuentas. Sí, bueno, no funciona bien porque hay listas de espera demasiado largas y esto, o sea, es un problema que no hay que tratarlo cada 3 meses, a lo mejor, ¿sabes? eso es, ¿no? Eso además si tienes un poco la suerte de que te deriven, ¿no?, a salud mental. Yo creo que muchas veces la demanda, ¿no?, se queda en la atención privada, ¿no?, en la no me sale la palabra, bueno, en el médico de cabecera, ¿no?, que un poco igual te prescribe algún psicofármaco, Claro. ¿no?, muy habitual, un antidepresivo, un ansiolítico, un somnífero, y no llegan, ¿no?, a hacer un poco ese recorrido a salud mental. Pero haciéndome un poco esta pregunta me queda un poco pensando, ¿no?, en el tema de la barrera económica, que lo es, ¿no? Pero también me hacía un poco pensar que hay otras barreras, ¿no?, que me parece que también ejercen su influencia, porque bueno, pues creo, ¿no?, que a veces cuando uno quiere algo, no se quiere ir de vacaciones a un sitio, ¿no? Sí, Quiere un tiene coche razón. mejor, quiere un reloj mejor, Claro, o quiere claro. un móvil mejor, o irse a cenar a no sé dónde, pues hace un esfuerzo, ¿no? Y la entiendo perfectamente, porque me parece que hacer una psicoterapia es algo muy difícil, porque pensar es doloroso. Y además te expones al cambio, ¿no? Y yo creo que a las personas por naturaleza al cambiar no nos mola nada, ¿no? Porque te enfrentas ahí un poco como a la incertidumbre, ¿no? A, pues qué pasará, pues igual mejoro esto, pero igual me sale otro problema, pues podré con ello, no podré. Entonces, bueno, pues como que también yo creo que es una influencia que no hay que pasar por alto, ¿no? A veces a la hora igual de... Es como el que no va al médico por si le encuentran algo. Pues algo un poco así. Yo soy así. Entonces, diciendo eso, o sea, ¿crees que todavía no se le da la importancia que merece la salud mental a día de hoy? Por lo menos en la sanidad pública, ¿no? En la sanidad pública creo que no. Pues yo creo que en la sociedad sí que más o menos cada vez hay mucha más conciencia, ¿eh? Yo, Sí. por lo menos en gente de nuestra edad y tal, en ese sentido sí. O sea, como que es la sanidad pública la que en este sentido va un poquito más detrás de lo que va la sociedad. Sí, yo también tengo esa sensación. Además me parece que hay como mucha demanda a veces, ¿no?, de trastornos físicos, ¿no?, o psicosomáticos que tienen que ver, ¿no?, con algo más emocional, ¿no?, y que al final pues están pues también invirtiendo en un dinero, ¿no?, enfocándolo, ¿no?, desde un punto de vista de enfermedad física, cuando igual pues detrás hay algo más psicológico, ¿no? Y estaría bien, yo creo, que sobre todo que en la atención primaria, no solamente hubiera algo médico, sino también algo, un acogimiento, ¿no?, a nivel psicológico. Y lo que te decía antes, ¿cuáles son los pasos? O sea, yo ahora quiero empezar a ir al psicólogo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo creo que la mayoría de la gente lo que hace es preguntar a algún allegado, ¿no? A ver si conoce a alguien que le haya dado confianza o que le haya servido. Yo creo que la mayoría de la gente llega un poco así, pues... El boca a boca es de la forma de publicitaria más fuerte igual que tenéis, ¿no? O sea, más bien la mayoría de personas que te llegan es porque le recomendaron X persona que estuvo, ¿no? Sí, igual algunos, ¿no?, miran también por internet, pero yo creo que lo que más es el boca a boca, ¿no? Que alguien te transmita esa confianza, ¿no? Y yo quería saber una cosa, porque hemos hablado, o sea, has debido ver multitud de casos. ¿Cómo haces para no llevarte eso a casa? O sea, como para desconectar de eso y no estar en casa pensando en toda esa gente que está en consulta. Bueno, yo voy a terapia 2 días a la semana. O sea, el sea, psicólogo hace- también va al psicólogo. Sí. Pero tú vas... No todos, pero para mí me parece importante. Pero tú vas precisamente para que no te pase lo que Raso te está diciendo, lo de llevártelo a casa, o vas por otras cosas tuyas de... O sea, me refiero, es una parte importante, o sea, ¿te afecta realmente lo que te cuentan, el no saber separarlo y te lo llevas a casa y estar dándole vueltas? Sí, ¿no? Y eso te hace que... Claro, es difícil, o sea, es duro, un poco también, no solo por compasión, sino porque al final tú también como persona tienes tus cosas, ¿no? Y es inevitable, ¿no?, que haya cosas del otro que no te toquen en ti, ¿no? Entonces, a mí me parece importante, ¿no?, que, bueno, pues yo en mi caso tengo como ese espacio en el que llevo cosas pues que me pasan en terapia y llevo cosas que me pasan un poco en mi vida, ¿no? Y un poco pues para tenerme como vista, ¿no? Por dónde yo puedo tender cuál es mi vulnerabilidad, por dónde yo puedo tender a pecar, porque se dice un poco que al final en terapia, en la relación terapéutica, se va a tender a reproducir el problema o el trauma que trae ese paciente, ¿no? Entonces, si yo no estoy muy viva,
¿no? Que me puede pasar, ¿no? Pero igual lo tengo que ver a posteriori, ¿no? Pues estaré pasando algo por alto que no le está ayudando de nada a la persona. Los psicólogos os ponéis demasiada presión en el sentido de que te llega un paciente, tú obviamente pones todo lo que está de tu mano y si ves que no hay mejora, tú esa presión la llevas como que acabas sintiendo ciertamente responsable de que esa persona no acabe de mejorar porque a lo mejor no está preparada o no, o mentalmente no se abre o tal. O sea, vosotros realmente os ejercéis esa presión como el médico cuando opera a alguien y no sale exitosa la operación, que igual luego él se echa la culpa a sí mismo de... O sea, no sé si es algo que suele pasar entre Bueno, vosotros. sería algo como un poco a pensar, ¿no? Porque me parece, ¿no? Además, bueno, desde el psicoanálisis es como importante separar tu deseo del deseo del otro, ¿no? Si tú deseas que esa persona cambie, o sea, bueno, que esa persona cambie, que esa persona esté mejor, pero esa persona por lo que sea no puede, no quiere o X, tienes que respetarlo. O sea, tienes que tratarlo como un algo aparte. Si a ti te empieza a generar mucho malestar, tendrías que empezar a pensar, pues, qué te está tocando a ti, ¿no? Porque si no, ya no sería una cosa en beneficio del paciente, ¿no? Y, ¿no? La persona tiene como derecho, ¿no? También a hacer su proceso como le dé la gana, ¿no? Hay gente que en un momento dado dice, mira, yo ya no puedo más. Sí, entonces te encuentras con muchos casos así, de gente que está muy cerrada, que por mucho que tú pongas de tu parte, la otra persona está del todo dispuesta a poner de su parte, o que es demasiado cabezona. Sí, pues sí, algo... las resistencias están ahí, todos tenemos resistencias al cambio, ¿no? Porque es doloroso, ¿no? Y pues a veces con las resistencias lo único que se puede hacer es ponerlas encima de la mesa y respetarlas, ¿no? Y si uno se tiene que marchar, bueno, pues si quiere volver ya podrá volver en otro momento. Sí, pero ¿alguna vez te has llegado tú a decir, oye, mira, yo veo que no avanzamos y tal, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. O derivas a algo otro... Un psicólogo que sea especializado en algo que crees que le pueda ayudar o algo así. O sea, no te ha llegado al caso de decir, uff, ya no puedo más con este caso porque veo que aquí es un caso perdido, no perdido, pero que ya no hay avance porque la otra persona no pone su parte y porque igual a mí también me está afectando de alguna forma. Hasta que hemos llegado, te recomiendo otro psicólogo que conozca, otra psicóloga, o ir al psiquiatra tal, o no sé, es que no sé muy bien cómo actuáis en esos casos, si se dan. En el caso de que vea que es una defensa de esa persona, que pasa mucho, lo hablaríamos. Y generalmente cuando se puede hablar de la defensa se suele relajar mucho, ¿no? Y se le suele dar sentido y un poco se puede desbloquear, ¿no? Nos cueste un poco, o sea, le cueste un poco o no le cueste un poco, ¿no? Bueno, imagino que tú también te encontrarás con perfiles de personas que hayan ido un poco obligadas, en el sentido de... Sí. Claro, y esa persona, ¿cómo trabajas para precisamente desbloquearla? O sea, ¿tardas mucho? ¿Depende de la persona que te encuentres? Pues le plantearía, me ha pasado, ¿no? Yo vengo aquí porque mi hija me ha dicho que está muy preocupada por mí y que, ¿no? y que tengo que venir, ¿no? O porque mi pareja me dice que o cambio, pues yo hablaría de eso, ¿no? Al final de, bueno, pues qué está pasando ahí un poco con su propio deseo de venir, ¿no? Realmente él considera que tiene que venir, él tiene conciencia que tiene, o sea, es un proceso que va a hacer él, no lo va a hacer su familiar y su allegado, ¿no? Y creo que es importante que lo pueda hacer, que cualquier proceso de psicoterapia se haga desde uno mismo, ¿no? Desde la propia, porque si no, no va a funcionar. Claro. O sea, si quieres vamos a ir un poco con el guión. ¿No tocaba ya abrir un melón o...? A ver, yo tengo... Yo tengo más cosas también, pero... Yo tengo más cosas. Sí, para ir avanzando poco a poco. Venga, vamos. Dale. Sí, es que no lo veo. Me lo quieres abrir. Vale, mira, el otro día estaba en el peluquero y estaba con Hamid y me dijo... En mi barrio. Me dijo, sí, nos ve mucho además. Me dijo, mira, yo me siento, porque le dije que íbamos a entrevistar a una psicóloga, y me dijo, yo me siento aquí un poco psicólogo. Porque viene la gente y me cuenta todos sus problemas y me dice... te lo juro, ¿eh? No, es que nunca lo he pensado, pero es probablemente... O sea, no sus problemas, pero su vida. O sea, no tiene por qué ser problemas, sino su vida. Claro. Pues sí, pues he estado de viaje no sé dónde en verano, o pues tengo muchos exámenes, o pues el trabajo tal, y sí, en verdad están ahí... pues mira... Claro, todo el mundo le cuenta sus cosas y me dijo... mira, me dijo, yo no tengo ni idea, pero creo que el 90% de personas que vienen aquí necesitaría ir al psicólogo, porque me cuentan unas cosas o se les ve que tienen ansiedad, estrés, y ahora en la sociedad en la que nos encontramos, yo creo que ha aumentado mucho, aunque definir qué es ansiedad y definir qué es estrés, yo creo que se queda
muy corto, es un término muy amplio, Claro. pero que nos encontramos en una sociedad en la que hay mucha ansiedad, hay mucho estrés y tampoco sé muy bien a qué se puede deber ese aumento de ansiedad y de estrés. No sé si tú lo has visto, si tú opinas diferente o cómo ves este aumento. No me salía la palabra. Bueno, esta pregunta me hace un poco pensar si realmente también el hecho de que ahora como que esté un poco en auge, ¿no?, la psicología, ¿no?, y pues se hable mucho de ello en la calle, ¿no?, o en las redes sociales o en los medios de comunicación, pues realmente no es también que el hecho de que seamos más conscientes nos hace ver un poco más que es algo que está ahí, pero no estoy segura, no sé si realmente antes había mejor salud mental que ahora, ¿no? O igual había otro tipo de salud mental. Yo lo que creo es que como se mira más y estamos más concienciados con ello, detectas más. Entonces, claro. Pero tú no crees que, por ejemplo, las redes sociales han podido afectar en el tema de el físico, el verse bien, que eso afecta a uno mentalmente? A lo que voy es que mi bisabuelo que trabajaba en la mina, pues evidentemente tenía ansiedad, depresión y todo. Simplemente no le ponía un nombre ni le daba la importancia que le puedes dar ahora. O sea, para ti la solución es trabajar en la mina, ¿no? No, pero yo, o sea... Sí, o sea, un poco cómo se detecta, o sea, igual no puedo tener ansiedad y no manifestarlo de ninguna forma visible, digamos, pero cómo una persona puede saber si está sufriendo ansiedad, depresión, estrés, cómo se puede manifestar eso. A nivel de síntomas, Sí, un poco, ¿qué sí, se eso es. siente, ¿no? ¿Qué se siente? Bueno, pues por ejemplo, depresión. La depresión, a ver, yo creo que también es un término o una noción, ¿no?, que está muy en la calle, pero que está un poco como desdibujada, ¿no? Sí, Porque está como que ya definido... se le llama depresión a cualquier cosa, Sí, quieres decir, ¿no? un poco eso, ¿no? Sí. Porque una depresión es algo muy grave, Claro. ¿no? Es una persona que prácticamente no se levanta de la cama. Otra cosa es tristeza, ¿no? Claro. Que creo que todos convivimos con la tristeza porque todos convivimos con las pérdidas y también es un motivo, ¿no?, si uno no la está pudiendo transitar como necesita para pedir ayuda psicoterapéutica. Pero bueno, un poco lo que me preguntabas, ¿no? Pues cuando uno está triste pues tiene pues menos ganas de hacer cosas, igual tiene más dificultades de concentración, igual hay cosas con las que estaba disfrutando antes que ahora ya no disfruta, o tiene más tendencia a aislarse, tiene menos ganas de estar con personas, o duerme mal, ¿no? También le puede afectar a la alimentación, ¿no? Como que pasan cosas, ¿no? Aparte del malestar, ¿no? Del sufrimiento. Sí, cambios, ¿no?, en tu rutina, de repente, que de la noche a la mañana pasan porque sí, de repente. Y en cuanto a ansiedad, por ejemplo. Bueno, la ansiedad también es como muy fisiológica, ¿no? La ansiedad tiene que ver con un miedo, ¿no? Tiene que ver con miedo, con algo que con un peligro real o fantaseado que se anticipa y se manifiesta mucho en el cuerpo, ¿no? Pues por ejemplo, pues como un ataque de pánico, ¿no? Sería la máxima expresión de la ansiedad, ¿no? Que empiezan a ahogar, tienen palpitaciones, sudoración, temblores, mareos, náuseas, vómitos, ¿no? O incluso ¿no? Dolores de estómago, ¿no? Es como mucho más fisiológica en ese sentido. O sea, digamos que a nivel físico se puede ver con mucha más claridad, porque te afecta, te ves mermado físicamente por ello. Sí. Aunque no siempre la ansiedad tiene por qué ser como fisiológica, ¿no? También puede ser muy cognitiva, ¿no? De no poder parar de pensar, ¿no? De estar como muy obsesivo dándole vueltas a algo, ¿no? Por ejemplo, también puede tener como afectar en esa esfera. Y hay como unos tiempos a tratar, bien sea en ansiedad, en depresión, en el sentido de, más o menos, evidentemente cada caso es muy diferente, pero pasado un año deberías empezar a notar unos cambios, o pasado 6 meses tú deberías ya tener las herramientas para poder lidiar con eso. O sea, hay, por ejemplo, en ansiedad, en depresión, un margen de tiempo en el que digas, si no hay cambios ya, algo está pasando. Yo no trabajo así. Igual, por ejemplo, en lo cognitivo-conductual sí que me suena, ¿no? Que puede haber como unos tratamientos, pues digamos que tiene como unas sesiones, ¿no? Hay 20 sesiones, ¿no? Y ahí se termina el tratamiento. En mi caso, no. Un poco lo que, ¿no? Porque puede ser, ¿no? Que empiezas a tirar del hilo y salen ahí un montón de cosas,
¿no? O la persona le interesa también, ¿no? Ir profundizando un poquito más, ¿no? Le está gustando cómo se está sintiendo, ¿no? O está viendo, ¿no? Un poco los beneficios, ¿no? Depende mucho, ¿no? De cada... También te digo que me da la sensación que por gente que me rodea, digamos, que sufre pues ansiedad o alguna historia de estas, que me da la sensación como que van a convivir con ello toda la vida porque como que están tan metidos en eso que pueden tenerlo más apagado o más encendida la llama de la ansiedad, o más, digamos, más superficial, o pueden tenerlo más en el fondo, digamos. Pero como que van a tener que lidiar con ello siempre porque es como un demonio que tienes que nunca vas a poder sacar de tu cuerpo. Entonces, no sé si tú también crees que es algo que hay gente que lo va a tener que lidiar con ello toda la vida, o que sí que podría ser definitivo y acabar con ello por definitivamente alguna vez. Es un poco como una droga, ¿no? El que ha sido alcohólico, pues luego igual bebe una cerveza y que lo pare y tiene que estar todo el rato reprimiéndose, pero como bebe una cerveza, pues... Entonces no sé si el alcohólico es alcohólico para siempre. Lo único que si es capaz de dejar de beber, pues lo va a llevar mejor, pero con la ansiedad me da la sensación de que es algo similar, como que es algo que en algunas personas lo vas a tener que lidiar con ello toda la vida. Sí, puede ser, ¿no? Como que cada uno tiene un poco su vulnerabilidad, ¿no? Si se va a tropezar con algo, siempre va a ser un poquito, ¿no? Si tiende, ¿no? a tener ansiedad, pues puede ser, ¿no? Que en cuanto algo igual se menee un poco, pues tenga síntomas de ansiedad. ¿Son conscientes de que, o sea, por ejemplo, pues, qué mierda, tengo ansiedad, qué mierda vivir con ansiedad? Y luego hacerte la idea de que a lo mejor vas a estar así toda tu vida, o sea, concienciarlos de esa manera. ¿Ellos son conscientes de que pueden tener ese problema para siempre? ¿Cómo les afecta pensar en ello? Bueno, yo a la hora de trabajarlo lo enfocaría, ¿no? Si fuera algo como muy a nivel estructural, de funcionamiento, ¿no? Algo que, ¿no? que tiene que está como muy enraizado, bueno, pues a poder vivir con ello y acompañarse con ello de la mejor manera posible, ¿no? Y de la manera más amable posible. No que sea lo mismo, ¿no? Continuamente sufriendo con una gravedad, ¿no? Y con unas interferencias en su vida cotidiana, sino intentar, bueno, pues es que todos, ¿no? De alguna manera hay con ciertas heridas que, ¿no? Con ciertas vulnerabilidades que vamos a tener que convivir, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar vivir con ello, ¿no? Pues de la mejor manera posible, en el caso de que no se pueda. Pasamos a mí, sí, si queréis tocar, pero a mí uno que me gusta especialmente por encima del resto. ¿Cuál? La de las adicciones. Vale. El tema de las adicciones. Porque tú has dicho también que estuviste, igual que en el centro de trastornos alimenticios, en un centro de ludopatía, y luego has dicho como y adicciones. O sea, no sé si es solo ludopatía o también adicciones de drogas y... O sea, no sé si era solo ludopatía en este caso. Bueno, es que lo he enlazado un poco con los trastornos de alimentación, porque vale. funcionan como una adicción. Ah, sí, sí, como una adicción a la comida, en un trastorno por el atracón, o una adicción también a las sensaciones de hambre, ¿no? También hay todo como un despliegue comportamental, ¿no? Bueno, de cosas que se hacen para no comer, ¿no? Hay un componente adictivo importante también. Por ejemplo, ¿qué cosas se hacen para no comer? Pues estar activo continuamente, ¿no? Ponerse a hacer, pues a las 12 hago 100 abdominales, ¿no? Me subo todos los días, subo y bajo de casa 5 veces las escaleras, o... Lo hace mi hermano, eso lo voy a decir. A ver. A ver, que no tiene por qué ser. Ahora le vamos a meter la red. Tendría que estar un poco, ¿no? Sí. No sabía que eso funcionaba como adicción, porque claro, yo cuando me lo has dicho lo de que estabas trabajando en el centro, no sé por qué me imaginaba personas con trastorno alimenticio bulímicas, vamos, que no comían o que hacían vomitaban lo que comían y tal, pero claro, también había en el caso contrario, gente que igual comía compulsivamente, ¿no? Claro. Sí. ¿Y cómo eran esos? Porque has dicho que como que comíais con ellos y tal, ¿cómo les educabais, digamos, a nivel alimenticio para, oye, pues mira, más o menos tienes que ir por aquí, tienes que ir por allá? O sea, ¿qué hacíais? ¿Cómo era la comida? ¿O qué hablabais en la comida? ¿O cómo les concienciabais para esto es lo que tienes que hacer, tienes que comer? O sea, aunque sea esto, ¿no? ¿Cómo eran esos momentos de comida? Bueno, el comedor lo hacíamos muy distendido, no hablábamos de nada terapéutico, era un poco lo que fluyera, ¿no? Pero bueno, sí, todos teníamos una ración y todos teníamos que comer. Y acabarlo. Y había... gente que se resistía mucho, o al estar en ese ambiente más distendido, como fuera de casa, fuera del hogar, igual se sentían más a gusto y comían sin problema, o había casos de que tenían mucha resistencia. De todo. De todo. Sí, de todo. Que claro,
Es que no sé, me estoy imaginando, pues no sé, alguien que... O sea, el que ponía resistencia, que era como un niño pequeño, no voy a comer, no pataleando, pues no, algo así. Sí, sí. Y eso podía verlo tanto en adolescentes, o sea, porque teníais como el grupo de adolescentes y luego también el grupo de personas más mayores. ¿Lo veías en la misma reacción en ambos? Sí. Sí, ¿no? Curioso. Y luego de la ludopatía, ¿cómo trabajabas? Igual que estás en un centro de trastorno alimenticio, ¿cómo era el centro de ludopatía? También, ¿qué tipo de personas te encontrabas allí? Sí, también, porque con la ludopatía sí que me da esa sensación de que la mayoría de la gente que va ahí sí que va obligada. O sea, hay poca gente que igual va por su propio... ¿no? A diferencia de Sí. en otros aspectos, que igual suele ser más minoría los que van obligados, aquí me parece la sensación que va más la mayoría. ¿Cómo se trabajaba allí? Bueno, esto era una asociación, ¿no? Que la llevan, la junta directiva eran ludópatas rehabilitados, ¿no? Y luego tenían un equipo técnico, ¿no? De psicólogas y de una trabajadora social. Lo primero que hacían es una primera entrevista, bueno, primero con el equipo directivo, se hacía una acogida y después pasaban a una primera entrevista con la trabajadora social, porque suelen venir con temas pues de deudas con micropréstamos, con bastantes complicaciones a nivel económico, ¿no? Y también se le ofrecía un poco ese tipo de recursos, ¿no? Derivarles a una abogada, bueno, un poquito así. Y luego nosotras, ¿no? el equipo técnico, hacíamos un poco las terapias, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Un poco rollo como Alcohólicos Anónimos, Sí. algo un poco así. Y entre ellos ponían como en común sus experiencias, ¿no? Sí, se hacía una primera parte, ¿no? En que se hace, de hecho, que eran terapeutas, ludópatas rehabilitados, llevaban una primera fase, ¿no? El primer año eran los que se encargaban de conducir el grupo, ¿no? Terapeutas, o sea, con el lapsus. Ludópatas rehabilitados. Y después ya pasaban a grupos con nosotras, ¿no? Y más o menos llevábamos como una temática un poco como cerrada, ¿no? ¿Y ahí a nivel grupal también o a nivel individual? Ambas cosas. O sea, nosotros desde que entraban estábamos con ellos a nivel individual y a nivel grupal solo en las segunda y tercera fase del tratamiento. ¿Y qué aspectos positivos tiene el hacer una terapia grupal que no tenga una terapia individual y al revés? Pues la terapia grupal tiene algo muy potente y es el apoyo del grupo, ¿no? El sentirte de alguna manera, ¿no? Que estás con otros que están pasando por lo mismo que tú, que te entienden, ¿no? Que también están ahí peleando, ¿no? Yo creo que eso, ¿no? Les da como mucha fuerza, ¿no? Para seguir un poco en la abstinencia al final, ¿no? Y lo individual pues te permite profundizar un poco en ti, ¿no? En tu caso particular, ¿no? Porque no hay tiempo a veces en el grupo a poder ver cada una de las historias, ¿no? Y en este caso, igual que en los trastornos alimenticios la mayoría eran mujeres, también me da la sensación que en este caso de ludopatía la mayoría serían hombres, ¿no? Eran hombres, eso es. Nosotros estuvimos con, ¿cómo se llamaba? Antonio, ¿puede ser? No me acuerdo. ¿Pero de qué? En la cadena SER estamos en otro podcast y entrevistamos a un chico que había sido ludópata y tenía una asociación que se llamaba 90 grados, creo. Y eso, y que nos contaba su historia, que con los micropréstamos, y ahora que ibas hablando me estaba acordando también, y precisamente pues seguramente o estaba relacionado con ello o está bastante metido y enterado de todo esto, porque vamos, estaba metido hasta el fondo con esto de no hace bastante en redes sociales y tal, de no apuestes, 112 días sin apostar o tal. Y ¿Cómo se genera una ludopatía? O sea, me refiero, ¿por qué tiene ese gancho el juego? ¿Por qué, o sea, tú que más o menos lo habrás estudiado y tal, ¿qué genera el cerebro para generar ese enganche de no puedo dejar de apostar, da igual que esté perdiendo un dineral, no puedo parar, hasta incluso llevar a la ruina a mi familia, endeudar la casa? ¿Qué tiene? ¿Qué engancha? Bueno, a nivel cognitivo se habla del principio de refuerzo intermitente, se llama. Es decir, que a veces vas a ganar y a veces vas a perder, pero no sabes cuándo vas a ganar. Pero en algún momento ganas, ¿no? De hecho, se suele decir
que generalmente uno puede empezar, ¿no? O que muchas ludopatías inician cuando uno ha ganado un premio importante, ¿no? Como que ya se ha quedado con esa experiencia, ¿no? Con esa vivencia de, ostras, puedo ganar aquí un dinerillo, ¿no? Y Claro, como Por eso se dicen- dice que el que gana la lotería, los que ganan la lotería se acaban arruinando muy pronto. pues es que yo creo también, ¿no? Que al final el ganar el dinero, ¿no? De una manera como tan fácil, por decir de alguna una forma, ¿no? Sí. Pues también luego gastarlo, ¿no? Igual Ya. te resulta también más fácil. Y como que eso dicen también, como que, que en tu primera apuesta hayas ganado, es como que es lo peor que te puede haber pasado. Porque piensas ya que va a ser así. Total. Que va a ser así siempre Total. o la mayoría de los casos. Entonces, la primera apuesta, mejor perderla y decir, vale, ya veo que esto es No una pérdida de funciona. dinero. Ya veo que es una pérdida de dinero. Y Sí, listo. porque la verdad es que no funciona, nunca funciona. Y eso, Claro. yo he notado que se presenta mucho, ya no solo con apuestas deportivas, sino en Ruletas, en póker. ruleta y en gente muy joven. Porque Sí, yo ¿no? La con ruleta, 15 años tenía a mi alrededor gente que se tiraba en La la ruleta. Que encima no pueden entrar claro. menores. Y yo he entrado a la ruleta menor, siendo Sí, menor. sí. O sea que. Y a raíz de eso ahora se hace como... Hay más regulación, ¿no? Un carnet, por así decirlo, sí. de entrada. O sea, ¿tú también has visto que ha crecido mucho en ese sector? O sea, eso es, en adolescentes y gente igual de 20 años para abajo o 25 para abajo. Bueno, es que nosotros no trabajábamos con menores de edad, no lo tenía permitido la asociación, pero sí que éramos conscientes de que había, bueno, pues, ¿no? De que estaba sucediendo eso, ¿no? Sobre todo con el tema de la ruleta, ¿no? De los salones de juego. Sí, o casos de que igual te venía un chaval de 20 años o 22 que no Sí, tiene eso y le es. cogía la tarjeta a sus padres para jugar y... Bueno, Pero y lo que dijo el chaval este, que no me acuerdo, el de la asociación, No, Andoni, pero no me acuerdo. pues no lo voy a decir por si acaso, no, igual se llama Pedro, ¿sabes? Y le estamos llamando Andoni. Yo sé que se llama Ugarma, creo que era lista. que- Unai. Unai, Andoni. Sí, le conozco. Unai. ¿os conocéis ahí en el mundillo? ¿Os conocéis entre todos un poco? Es que Unai era voluntario de la asociación en la que yo trabajaba. Unai, Muy no sé majo, qué, muy majo. sí. Y explicaba él que da igual que en la rule de ahí de tu barrio te pongan el esto, si luego me descargo la aplicación y poniendo la fecha de mi padre puedo apostar. Claro, Poker Stars. O alguna historia de estas. Y ala, O sea, que no jugar es a la ruleta y a absolutamente todo. para Bueno, Bueno, podemos pasar igual a otro bloque de duelos, de pues eso, duelo familiar, de rupturas. Son un poco, o lo englobarías en el mismo bloque, una ruptura sentimental con un duelo familiar, o se trata de forma diferente. Bueno, no deja de ser una pérdida. Es un duelo y es un trabajo de duelo, de hecho. El duelo se compone como por una serie de etapas, ¿no? Que no todo el mundo tiene por qué hacer todas, ni tiene por qué ser lineal, pero digamos que en toda pérdida hay que pasar un poco por más o menos por ellas. Bueno, la primera, os lo cuento. sí, claro. Adelante. Hombre, tira, Es que a tira. veces tengo la sensación de que me estoy No, no, enrollando no, aquí tú como dale, una dale. persiana. Bueno, se habla de que hay una primera etapa como de negación, ¿no? Como si fuera una protección ante el dolor, ¿no? Como si uno un poco se preparase, ¿no? Para la pérdida que va a vivir. Luego hay una etapa como de mucha rabia, ¿no? Como de buscar culpables, de buscar porqués, ¿no? Como una resistencia, ¿no? También a aceptar la pérdida. Luego también se entra en una etapa un poco como de intentar buscar maneras de revertir la pérdida, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, igual es un ejemplo un poco... ¿Te refieres como sustitución de intentar reemplazar? Por ejemplo. Pues si te muere una mascota, pues tengo otra. Por ejemplo, sí, eso es, sí. Y luego ya, digamos que un poco, si se puede, ¿no? O lo suyo sería que la persona un poco se rindiera, ¿no? ante el dolor y pudiera pues ya llorar la pérdida, quejarse lo que necesite, para luego después, bueno, pues poder un poco como aceptarla, ¿no? Y poder un poco, bueno, pues pensar en el significado de la pérdida, en cómo va a vivir a partir de ahora sin aquello que ha perdido, qué va a hacer un poco con esa energía, ¿no? Que tenía puesta en ese, ¿no? Como objeto amado, dónde lo va a poner, ¿no? Esa sería un poco como la... En los casos más exitosos, es que me da la sensación que igual tipo rupturas amorosas, igual son los casos de mayor éxito o con mayor rapidez, en el sentido de que si esto se trabaja bien, se cumplen las pautas y demás,
como que es algo que sí que puedes ser capaz de olvidarlo y de superarlo totalmente. O sea, tú también sientes que cuando te viene alguien con alguna ruptura o algún divorcio, dices, bueno, esto es más sencillo que si me viene con otra problemática. Eso te hace más sencillo. Depende. Depende, ¿no? Siempre depende, en Sí, realidad. en realidad sí, porque es que al final cada persona es Claro, tan es singular, ¿no? Que depende, que igual es un sí. gran fracaso, Me ¿no? da la Para esa sensación, persona. sí, es que a mí me da la sensación de que igual como la ruptura es algo más físico de una persona, tal, no sé qué, que la ansiedad como es más invisible, no sabes tampoco cómo te llega, no sabes cómo te afecta, bueno, lo trabajas en el psicólogo, pero como que igual es más difícil detectarlo, en cambio una ruptura es una persona, pum, pam, vale, pues acabar de dejarlo de lado, tal, como que siento que puede ser más fácil en el sentido de que, pues yo qué sé, el porcentaje de tiempo que puede estar una persona para superarlo es, pues yo que sé, unos meses, y en cambio igual la ansiedad nunca eres capaz de superarlo. Algo así voy. Pero bueno, pues, claro, si tú me dices que depende de la persona, pues tampoco, mi teoría se va a tomar por culo. O sea, Pero hay rupturas amorosas que hay gente que le afecta un montón. Hay gente que rompe con su pareja y es incapaz de levantar. pero con las herramientas que te da un psicólogo, yo creo que es más sencillo. Que bueno, obviamente tienes que poner tu parte siempre, ¿sabes? Si tú has pasado de 10 años y sigues con la misma foto en la mesilla de casa de tu expareja, pues chico, o sea, mucho de tu parte no estás poniendo, ¿sabes? No, digo yo. No, o sea... En relación un poco a esto, en el fallecimiento de un familiar, o sea, es la misma sensación para la persona ese fallecimiento de un familiar que esa ruptura, o es un poco diferente. Que una ruptura amorosa. O sea, lo sienten igual. Depende. Depende. No, depende también de lo que signifique esa persona que has... Hombre, yo entiendo que una persona se muera, no sé, ¿no? Que no, joder, pues también conlleva algo como muy irrevocable, ¿no? Por lo menos de alguna manera, ¿no? La persona sigue viva y puede seguir haciendo su vida, ¿no? Si es que la quieres, ¿no? No sé. ¿Cuánto de importante, esto es una pregunta puente para la siguiente. ¿Cuánto de importante crees que, bueno, supongo que será muy alto el porcentaje, pero el empatizar con la persona es fundamental, imagino, ¿no? Sí. Entonces, cuando te viene, claro, a mí me da la sensación de que igual los casos más complicados puede ser cuando tú recibes a alguien que o ha sufrido maltratos o agresiones o abusos, porque si tú no lo has vivido es más difícil empatizar que una ruptura o alguna pérdida de un familiar que puede ser que te haya sucedido con más tal. Entonces, es verdad, o sea, tú también sientes que igual los temas de maltratos, de agresiones, de abusos y tal pueden ser los más delicados a tratar con el paciente. Por no poder empatizar con ellos. Por tener un poco más de distancia, en el sentido de que si a ti no te ha pasado, es mucho más complicado tú puedes hacerte una idea de lo que está pasando a esa persona, pero nunca te vas a acercar tanto como te puedes acercar en otros casos en los que sí que pues has podido vivirlo. O le ha tocado vivir a alguien que es muy cercano a ti. Bueno, igual a veces casi que mejor, cuanto menos te toque personalmente, por el hecho de poder ser objetivo y poder ser más profesional, lo que te pueda traer una persona. De hecho, una de las razones por las que yo derivaría a un paciente es si me tocara mucho con mi sistema de valores, si fuera algo que, yo qué sé, que no podría, un poco como mantenerlo al margen, o porque me tocase con alguna herida personal, que en ese momento también me costaría mucho mantenerlo al margen, o sea que casi que mientras más, mientras menos me toque... Más distancia. Más distancia. Distancia en el sentido no de que no empatices con el paciente, sino con eso, que tú te puedas alejar y ver con perspectiva lo que está pasando y no te toca a ti. Claro, porque ojo con la empatía, ¿no? Porque, a ver, una hasta cosa cierto límite, ¿no? Claro, tiene que ser algo que te permita trabajar, ¿no? Si es algo que te desborda, entonces ya apaga y vámonos, claro. ¿no? Entonces nos estamos hundiendo los dos. Sí. Bueno, no sé qué hacer. No. Más por aquí. Pasamos por esto del el suicidio, que es otro tema muy en boca hoy en día también, porque hay aumentos de suicidios gente joven, no tan joven, o sea, los números... Sí, dicen que es el caso, ¿no? El caso de mayor muerte, ¿no? Sí, en España. Eso es.
sea, que la gente, el motivo por el que más muertes hay en España es por suicidio. Ni por cáncer, ni por historias, por Y suicidio. también hay que mencionar que no se habla. El otro día, por ejemplo, estaba Tamayo hablando de su documental. No sé si lo habéis visto, pero Sí. es buen documental. Buen De documental. cómo cazar a un monstruo en Amazon Prime. Si no lo has visto, te lo recomiendo. Y no me sale ahora, un momento, punto muestra. firmado con Amazon Prime es que no podía decir nada del suicidio. O sea, se supone que el protagonista del documental se quería suicidar, pero Amazon no le dejó decir nada sí? del suicidio. Sí. Lluís. Lluís se quería, que es el protagonista del Lluís Gros, se quería suicidar. Hubo un momento que lo dice y tal, y Amazon Prime le dijo: no digas nada, lo dice en la entrevista, no digas nada del suicidio. O sea, me parece un tema que es muy complicado, incluso nosotros para sacar los clips de estos. No sé si vamos a poder poner suicidio. Nosotros vamos a o pelo. lo vamos a tener a ver, que... a pelo tampoco, pero nosotros vamos a... Y si nos restringen, Sí. pues bueno. Igual poner la palabra en el titular tal, pues igual no se puede, pero hablar, se puede mencionar la palabra sin problema. Es muy tabú en, Sí. en- Pero claro. tanto en la sociedad como, pues eso, en un Prime, en unas redes sociales que te vetan esas palabras, por ejemplo. Claro, tú, ¿qué papel tienes en alguien o en un paciente que puede haber tenido una tendencia suicida, o cómo detectas esa Sí, tendencia suicida en alguien que incluso igual él mismo no lo sabe? Bueno, lo primero, hablando de ello, ¿no? Yo creo que un poco, ¿no? Estáis como identificando que en general, ¿no? A nivel un poco social, como que es un tabú, ¿no? Algo de lo que no se habla, y yo también creo que es un poco un error, ¿no? Porque es algo que está ahí y que precisamente esconderlo no va a hacer, o negarlo no va a hacer que desaparezca, todo lo contrario, ¿no? O sea, Sí. por ejemplo, tú ves a un paciente que tiene tendencias suicidas y se lo preguntas así sin reparo y dices, oye, este tema. Si me lo está... A ver, O sea, me refiero, si tú ves que igual él no lo sabe, pero que tú estás notando que él tiene tendencias suicidas, se lo preguntas, ¿te has planteado tal? O sea, así como... sí veo que sí. Sí veo que me lo está... O sea, en la muchas sala de veces, un psicólogo no es tan tabú, digamos, ese tema. A ver, tienes que tener Tacto, sí. cuidado, ¿no? Siempre cuidar un poco como el narcisismo de la persona es súper importante, ¿no? Pero si valoras, ¿no? Bueno, generalmente también es un poco nuestro trabajo como poner palabras, ¿no? Igual a veces, ¿no? Hay como ideas, hay sensaciones, hay cosas, ¿no? Y tú un poco, ¿no? Le das un poco la palabra, ¿no? Que le permite un poco nombrarla y saber, ¿no? Un poco lo que le está pasando, ¿no? Pero bueno, sí que creo que lo primero que haría sería un poco diferenciar si es una ideación suicida o si realmente hay un plan de suicidio, ¿no? De llevarlo al acto. Porque ideación suicida me parece que es muy habitual, que nos pasa a todos, las ideas de muerte, ¿no? Cuando uno está muy triste, muy harto, muy lo que sea, bueno, pues es que ahora mandaría todo por saco, ¿no? Claro. No, es una cosa muy humana, pero lo que miraría es si realmente tiene pues como un plan. Un plan. ¿No? Sí, No dejar una notita, tal, algo No sé, más realmente lo tiene preestablecido, pensado. hacerlo en Le X. preguntaría- ¿Es un pensamiento pasajero o es algo más pautado, ¿no? Eso Más- es. O, ¿no? Miraría un poco, me fijaría en factores de riesgo, ¿no? Si es que ya ha tenido más tentativas de suicidio anteriores, si está pasando un momento muy complicado, si está muy solo, ¿no? Pues otros factores de riesgo que, ostras, esta persona está en un momento igual muy límite que puede... Y en ese caso, por ejemplo, más allá de tú tratarlo a nivel psicológico, tú tienes que avisar a alguna autoridad, oye, tenéis que estar atentos, o Igual a los familiares o no los sé. familiares, eso, tiene que haber un despliegue de vigilancia Sí. de alguna manera. De hecho, es uno de los únicos casos que aquí en España se puede romper la confidencialidad entre paciente y terapeuta. Cuando hay un riesgo grave, o para el paciente, o para un tercero, o para el propio terapeuta. Y en ese caso le tendría que avisar previamente, ¿no? Que voy a, bueno, pues si veo que es algo inminente, pues igual tengo que avisar a las autoridades, o habrá que llamar al hospital a ver si hay que hacer un ingreso, o a familiares, ¿no? Para que haya alguien con esa persona. Pero sí, saldría del espacio terapéutico. O sea, ese es el único caso en el que tú podías romper la confidencialidad. El único caso. El único. ¿Y por qué crees que es tabú?
hablar de suicidio? Claro, o sea, yo aquí tengo como. O sea, no, lo voy a. Pero. Así, de gratis. Estoy acostumbrado, no te Es preocupes. para que. A veces cuento una cosa y él, pues ayer. No, es porque La yo. granja familiar Porque no se puede, yo creo que se puede leer de dos formas. Es tabú para que la palabra no esté muy en la calle, que no se escuche y que pueda generar. supone que es por el efecto tendencia. llamada, ¿no? Eso, Lo que- es por el efecto llamada o es porque en realidad se quiere ocultar que eso existe, porque nadie habla de que el suicidio es la muerte más común. Nadie, ¿sabes? O sea, no sé si es por el efecto llamada o porque también se quiere tapar, porque no conviene hablar de que la sociedad en la que vivimos hay mucha gente infeliz pero- y que se quita la vida, ¿sabes? Y entonces, ¿por qué crees que es tabú el suicidio? Ya volviendo a la pregunta, que me ha interrumpido. Por y le- miedo. Por Por miedo, miedo. ¿no? Al final lo del efecto llamada es decir eso, ¿no? Es a ver si vamos a empezar a hablar de esto y la gente se va a empezar a tirar por la ventana, ¿no? Como por miedo. A mí me parece que es por miedo. Ya, pero no sé si lo haces, si hablas de ello de una forma para concienciar, yo creo que precisamente Sí. conseguirías lo contrario, ¿no? En plan, O detectarlo más o más precozmente, no sé, que haya una conciencia social que arropa de alguna manera. Sí, y no vivirlo igual con tanto aislamiento, ¿no? Saber que es algo pues que pasa, que le puede pasar, que es algo que está ahí, ¿no? Y que puedo buscar ayuda y se lo puedo decir a alguien de mi entorno, ¿no? Al final yo creo que eso también como que aísla mucho a la persona o que se vive como con mucho, ¿no? Como Dios mío, ¿qué estoy pensando, ¿no? Esto... Ya la ronda de preguntas que tenías tú, yo creo que tenías. Esto es un poco a nivel Tips, personal. tips. Yo, Tips. Esto no sé quién me lo dijo. yo quiero Pero- esta. Pero tuyo no es. Hay algunas que sí y hay ¿Cuál? ¿Esta? Tips para. Sí, mira, esta me la dijo Borja. Borja es un amigo que tenemos en común. Sí. Que me dijo. Me puso, ¿cuál es la receta para la felicidad? Tips o sea, para ¿se ser puede feliz? ser feliz? En realidad, la felicidad. Bueno, ¿qué entendemos como felicidad primero? O sea, ¿qué entiende el ser humano como felicidad? Y si es alcanzable esa felicidad. Eso. Jo, qué difícil esta pregunta. Es